y ese gradiente de concentración aporta en el movimiento de ciertas moléculas, ¿sí? Moléculas y también de algunos iones, ¿sí? Que resultan ser esenciales o necesarios para esta célula, para la célula. En esta imagen, chicos, se resumen los tres tipos de transporte pasivo que nosotros revisamos, ¿sí? Uno se denomina difusión simple. En este transporte de difusión simple, como nosotros veíamos, hay ciertas moléculas que pueden atravesar o que pueden pasar a través de los fosfolípidos, ¿sí? En este sentido, pues digamos que ellos tienen una entrada y salida constante de la célula, ¿cierto? En la cual sustancias como el oxígeno, el dióxido de carbono, las vitaminas, el alcohol o el etanol, ¿cierto? Pueden pasar libremente a través de la membrana celular, ¿sí? Pero existen otras moléculas, las cuales sí necesitan de un mediador para pasar de una región a otra dentro de la célula, ¿sí? Bien sea del medio extracelular al medio intracelular, ¿sí? Un transporte, bueno, este transporte se denomina difusión facilitada. ¿Facilitada por quién? Por un tipo de proteínas en específico, ¿sí? En la difusión facilitada se puede dar por medio de dos proteínas. Unas son las proteínas canal, que hacen una especie de poros en los cuales, gracias al gradiente de concentración, puede pasar de una región a otra una molécula, ¿sí? Y aquí no hay un gasto de energía porque como se va a favor de ese gradiente de concentración, decíamos que las moléculas se mueven por sí solas, ¿sí? Es como el ciclista que siempre les he estado mencionando, que va por inercia, cuesta abajo. ¿Listo? Diferente a lo que ocurre en este caso de la proteína portadora, ¿sí? Que es, digamos, que el segundo tipo de transporte o de difusión facilitada que ocurre con otro tipo de proteína, ¿sí? Que es la proteína portadora. ¿Listo? En este caso decíamos que la proteína portadora tiene sitios activos a los cuales se unen moléculas específicas y cuando esto ocurre, la proteína cambia de forma para permitir que esa molécula pase de una región a otra, ¿sí? Que es muy importante acá, chicos. Resaltar que como se va a favor de ese gradiente de concentración, la proteína y como tal la célula no debe gastar energía, ¿cierto? Sino que, digamos, gracias a ese gradiente, le es más fácil pasar de un lado a otro esa molécula. ¿Listo? ¿Eso lo recuerdan, chicos? Sí, señora profe. Listo. Bueno, entonces, hoy vamos a avanzar, ¿cierto? Con la última forma que nosotros vamos a revisar de transporte pasivo, ¿sí? En donde no se gasta energía. Esta última forma de transporte pasivo consiste consiste en un medio de transporte o en un tipo de transporte celular, donde la célula se regula o regula la cantidad de agua que hay en su interior, ¿sí? La regulación de agua en la célula se denomina ósmosis y es un tipo de transporte pasivo, ¿sí? Resulta, chicos, que en esta regulación hídrica, ¿cierto? En ocasiones la célula puede permitir el paso de, digamos, gran cantidad de agua o en otras se puede quedar sin agua en su interior, ¿sí? ¿Esto qué ocasiona? Que la célula empieza a cambiar de forma, ¿sí? En el caso de la célula animal, cuando ésta no tiene pared celular, ese cambio de forma, porque sale mucha agua o porque entra mucha agua, hace que la apariencia de la célula cambie. Entonces, por ejemplo, acá, en este tipo de ósmosis, de regulación hídrica, la célula pierde mucha agua y digamos que se arruga, por decirlo así, ¿sí? Pero en este caso, cuando la célula, digamos que permite la entrada de demasiada agua hacia su interior, lo que hace es ensancharse al punto de que las células se pueden estallar, ¿sí? Cuando nosotros veíamos el repaso de célula eh, eucariota vegetal, ¿cierto? Veíamos que la pared celular ayuda a que no pase este tipo de daño en la célula, ¿sí? Que se ingrese tanta agua, tanta agua, tanta agua, que la vacuola en un momento haga que, digamos que al crecer tanto esa vacuola, estalle la célula, ¿sí? Porque en el momento en el que se estalla la célula, pues la célula se muere. ¿Sí? ¿Qué es lo que hace esta pared celular? Restringir
el punto hasta donde la vacuola puede seguir, digamos que, almacenando agua, ¿sí? Pero en el caso de la célula animal, por ejemplo, en nuestros glóbulos rojos, eso no ocurre, ¿sí? Cuando, por ejemplo, la célula tiene este tipo de regulación hídrica, en muchas ocasiones estas se estallan porque permiten que entre demasiada agua. ¿Listo? Entonces, hemos estado hablando acerca de cómo una célula puede estar, o bueno, está inmersa en todo momento en un medio acuoso, ¿sí? Y que gracias a estar inmersa en ese medio acuoso es que le pueden llegar, digamos que diferentes tipos de moléculas o diferentes tipos de nutrimentos, ¿sí? ¿Qué es lo que pasa, chicos? Digamos que el punto de concentración o de concentración de solutos que tenga ese medio líquido donde está inmersa la célula, influye en cómo ésta se regula a nivel hídrico de forma interna. ¿Por qué? Porque cuando la célula, por ejemplo, está en un soluto o está en un medio donde hay demasiados solutos a su alrededor, ¿cierto? Lo que ocurre es que el agua que está en su interior va a intentar salir, ¿sí? Va a empezar a tener un movimiento de salida, porque el agua busca, digamos que la alta concentración de esos solutos, ¿sí? Pero en caso contrario, cuando por ejemplo la célula está inmersa en un medio donde no hay casi solutos, donde hay una concentración muy bajita de solutos en el medio externo, el agua intenta entrar a la célula. ¿Por qué? Porque dentro de la célula hay más concentración de solutos que la que hay por fuera. ¿Listo? ¿Esto qué hace? Que haya un movimiento determinado de agua hacia el exterior o hacia el interior de la célula, ¿sí? Y como vemos aquí en las imágenes de los glóbulos rojos, ¿cierto? Que son un tipo de célula eucariota animal, esto incide en la forma que, digamos, empieza a adquirir esa célula, ¿sí? En particular, cuando la célula, digamos, toda el agua sale, ¿sí? Si esto se mantiene o si esto es permanente, va a ocasionar que, digamos, las células se mueran, ¿sí? Lo mismo pasa acá. Si el agua entra demasiado a la célula, pues en algún momento va a ocasionar que ésta se estalle, ¿sí? Por ejemplo, cuando uno va a piscina, chicos, se le arrugan los deditos, ¿cierto? ¿Por qué se le arrugan los deditos? Porque a las células de los deditos, de la piel de los deditos, le está ocurriendo este proceso. Como hay más concentración de solutos en la piscina, ¿cierto? Eso hace que el agua que está al interior de las células empiece a salir, ¿sí? Empiece a tener un movimiento de salida, al punto de que nuestras células empiezan a arrugar, ¿sí? Imagínense, chicos, todas las células que conforman nuestro dedito se arrugan de esa forma y eso es lo que ocasiona que, por ejemplo, a nosotros nos veamos como viejitos, por decirlo así, ¿sí? Que se nos marquen o se nos arruguen las huellas digitales, por decirlo así, ¿sí? ¿Por qué? Porque las células están teniendo un movimiento de salida de agua, ¿sí? Pero también pasa lo contrario, ¿sí? Por ejemplo, yo sé que muchos hemos visto que a veces las mamás en casa tienen esta, digamos, esta práctica de dejar frijoles, de dejar garbanzos de un día para otro en agua, ¿sí? Cuando ustedes le preguntan a sus mamás el por qué, pues muy seguramente ya les van a decir que es para que los frijoles se ablanden, ¿sí? Y tienen razón. Uno, eso. Y dos, porque como la dejan toda la noche en agua, ¿cierto? Lo que hacen las células de las semillitas de cada grano es que empieza a permitir que entre agua, ¿sí? Porque hay más concentración de solutos dentro de las células de esa semilla que por fuera. Entonces, como entra tanta agua, por ejemplo, los garbanzos, los frijoles, las lentejas, aumentan de tamaño. Digamos que de una forma muy pequeñita, pero uno se alcanza a percibir que aumentaron de tamaño, ¿sí? De hecho, nosotros vamos a hacer un experimento en donde vamos a evaluar qué le pasa a la célula cuando está inmersa en un medio donde hay muchos solutos disueltos en el exterior, ¿sí? Y también qué le pasa cuando, por ejemplo, no hay solutos en el exterior, pero en el interior de las células sí hay gran cantidad de solutos, ¿sí? Y chicos, finalmente tenemos este comportamiento o esta regulación osmótica, regulación hídrica de la célula, en la cual tanto la entrada de agua como la salida de agua de la célula es equivalente.
¿Esto qué hace? Que, por ejemplo, el medio en el que se está no tiene una concentración equivalente a la concentración de solutos que tiene la célula en su interior, ¿sí? Esto que hace que la célula se mantenga en un lugar, en un tamaño estable, ¿cierto? Porque entra la misma cantidad de agua que sale. ¿Listo? Dime, David. Ya. Bueno, en la imagen, chicos, se muestra el comportamiento de la célula animal y de la célula vegetal cuando está inmersa en ese medio hipertónico, isotónico e hipotónico, ¿sí? Hipertónico se refiere a que la concentración de solutos fuera de la célula es muy alta. ¿Y eso qué hace? Que el agua se dirija hacia esa zona donde hay muchos solutos. En este caso, esto ocasiona que la célula se arrugue porque pierde agua, tiene un movimiento muy grande de salida de agua, ¿sí? En el caso del medio isotónico, es porque la concentración de solutos a nivel interno y a nivel externo de la célula son iguales, ¿sí? Ese iso se refiere a, digamos, igual, o sea, la concentración de solutos es igual, ¿sí? Y cuando hablamos de un medio hipotónico, nos referimos a que la concentración de solutos en el exterior es mucho menor que la concentración de solutos en el interior de la célula, ¿sí? Eso que hace que el agua busque ir hacia una zona donde hay muchos solutos, que sería el interior de la célula, ¿sí? Ocasionando que la célula empiece, digamos que, a hinchar, por decirlo así, o aumentar de tamaño, al punto de que ya no puede, digamos que, seguir acumulando agua. ¿Listo? En este caso, justamente la célula vegetal tiene una pared celular que evita que por daños de ósmosis la célula se pueda romper, ¿sí? En el caso de nuestras células animales, pues no tenemos esa ventaja. ¿Listo? Bueno, entonces, en esta parte, chicos, pues aparece un poco más explicado de una forma más detenida. Dame un segundo. De una forma más detenida, este aspecto de que es un medio hipertónico, hipotónico, ¿cierto? E isotónico. ¿Listo? Entonces, si por favor me colaboran con la lectura, chicos, la persona que le indique. ¿Listo? Pero antes dime, Delia,